que vamos a ver es algo no tan largo porque es como una continuación de lo que es obligaciones, ¿sí? Esto en realidad, el cuatrimestre pasado y el anterior era una misma clase de obligaciones y contratos, que nunca llegábamos a darla, que era larguísimo. Entonces, bueno, ahora bien que en este cuatrimestre lo pudimos partir como para estar un poco más tranquilos y darle un poco más de tiempo, ¿sí? Bueno, lo que quiero que lean ustedes en el código, que se ubiquen en el Código Civil y Comercial, es a partir del artículo 957, ¿sí? A partir de ahí, ustedes van a tener todo legislado lo que es la parte de contratos. En esta parte nosotros lo que vamos a ver ahora es la parte general, ¿sí? No vamos a ver contrato por contrato, sino en realidad algo genérico sobre cómo está legislado desde el punto de vista legal, ¿sí? Cómo está enfocado y cómo tiene que verse el contrato desde el Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, el artículo 957, esperen que estoy admitiendo a todos, ahí está. No hay nadie más para admitir, ¿no? Esperen que me estoy fijando si no me queda nadie pendiente. Muy bien, estamos todos. Bueno, el artículo 957 nos da el concepto, ¿sí? Y nos dice que el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan el consentimiento para crear, regular y modificar relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? O sea, fíjense que ya desde el concepto nos da varios temas que ya fuimos viendo, como por ejemplo, que es un acto jurídico, ¿sí? Ustedes esto lo vieron la clase anterior o la anterior. Acuérdense que el acto jurídico es ese acto voluntario lícito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuyo fin inmediato es la adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas existentes, ¿sí? También de este concepto que vimos recién, vemos las partes, ¿sí? Que son los sujetos. Los sujetos pueden ser tanto personas físicas o jurídicas, ¿sí? Particulares o el Estado, ¿sí? Y también hay una parte que es muy interesante, que vamos a verla más adelante, que es el consentimiento, ¿sí? En esa parte de que nos dicen que manifiestan su consentimiento, ¿sí? Este consentimiento, perdón, es la integración entre la oferta y la aceptación, ¿sí? Ahí es donde... Sí. Discúlpame, perdón que te interrumpa. Me había confundido el link y recién estoy entrando a este. ¿De qué tema estamos hablando para más o menos guiarme? Estamos viendo contratos. Contratos, perfecto. ¿Sí? Es la parte general, vemos, nada más. A partir del artículo 957 del Código Civil y Comercial. Buenísimo, te agradezco. No. Esto fue lo que vimos recién, nada más. El concepto. ¿Sí? Entonces, tenemos los sujetos, ¿sí? Tenemos que es un acto jurídico, que ya lo vimos, que es un acto voluntario lícito, ¿sí? Es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y que se forma con el consentimiento. Este consentimiento es la integración entre la oferta y la aceptación. En los contratos discrecionales, ustedes cuando lean el código, que van a leerlo, ¿no? Para el examen, van a ver que van a tener una partecita que habla de contratos de consumo. Así que es otro capítulo que no lo vamos a ver acá. Los contratos de consumo, ¿sí? No son contratos discrecionales. En los contratos discrecionales, que son los que vamos a ver nosotros ahora, prima la autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan lo que es eso, no? Sí, que las dos partes estén de acuerdo en celebrar el contrato. Creo que se desconectó. Yo dije, la pifié con la respuesta y se fue.
¿Qué tipo de contratos dijo recién? Los discrecionales. Discrecionales. Discrecionales son los que estaba por explicar ahora y dijo que hay contratos de consumo, pero que no los vemos con ellos. Bueno, gracias. Parece como que no todos podemos contestar el chat. Por lo menos yo lo tengo bloqueado. Sí, yo contesté en otro lado, no sé dónde. Porque hay algunos que dicen que son externos, que son usuarios externos. Me parece que puede ser eso. Ahí está, chicos, ¿me escuchan? Sí, Romina, volviste. Me Sí, sacó sí, de ahora la sí. reunión. Hoy no tengo un buen día con este de Teams. La verdad que voy a revolear la computadora en cualquier momento. Les pido disculpas, la verdad no sé qué pasó, juro, no toqué nada. Me sacó, se me fue. Es una cosa de locos. No. Bueno, les pido disculpas. Son cosas que puede pasar, ¿no? Con el internet. Bueno, he vuelto. Gracias por esperar y no irse. Vamos a seguir con contratos. Bueno, dijimos, estábamos en la parte del consentimiento, ¿sí? Que es la integración entre la oferta y la aceptación. Dijimos que vamos a ver todo lo que es contrato de consumo por otro lado, que no lo vamos a ver acá, así que no se confundan con esa parte. ¿Por qué? Porque en el contrato de consumo no hay un consentimiento, ¿sí? Lo que hay es, esos tipos de contratos son de adhesión, ¿sí? O sea que no hay un consentimiento, sino que la parte se adhiere a unas cláusulas que ya están predispuestas, ¿sí? Es otro tipo de normativa, así que esto no vamos a verlo ahora. Lo que vamos a ver nosotros es estos contratos en los cuales prima la autonomía de la voluntad, ¿sí? Que es lo que las partes pactan y lo que las partes acuerdan,
¿sí? Esto ténganlo presente para esta parte. También la última parte del 957, ¿sí? Nos habla de las relaciones jurídicas patrimoniales. Esto quiere decir que esta parte de contratos siempre habla, ¿sí? De un contenido patrimonial, aquellas que son susceptibles de apreciación de dinero, ¿sí? Esto es el concepto más o menos que lo desmenuzamos, que está en el artículo 957. Acuérdense, acto jurídico, los sujetos, ¿sí? El consentimiento y el contenido patrimonial, ¿sí? Esto es lo que más importa del concepto del artículo 957. Ahora vamos a ver, sí. ¿Cómo se llamaban los contratos de primera autonomía? Los discrecionales, que son los que estamos viendo ahora mismo. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los contratos, ¿sí? Esto está en el código, que lo van a leer ustedes bien. Yo ahora se los voy a nombrar así rápido, como muy por arriba. Están desde el artículo 966 a 970, ¿sí? Háganme acordar, esto es un asterisco, que nada que ver, que no se los dije al principio de la clase. Háganme acordar al final de la clase sobre lo que les colgué en el, no sé si vieron el material que les puse. Bueno, después, cuando terminamos esto, porque no quiero mezclar, les cuento lo que les puse en la parte de materiales sobre temas anteriores, pero al final. Pero les pido que me lo hagan acordar porque se me va a repasar seguro. Bueno, digamos, ahora sí. Con contratos. Clasificación. Tenemos la primer clasificación, ¿sí? Está en unilaterales y bilaterales, ¿sí? Los unilaterales es que una sola de las partes se obliga y la otra no queda obligada. ¿Qué se les ocurre esto? ¿Qué tipo de contrato podría ser? ¿Qué les suena? Son los ¿Cómo? ejemplos de las donaciones. ¿El de las qué? No te escuché. Donaciones. La donación, exacto. La donación es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque el que se obliga es el que dona nada más, ¿sí? Su obligación es dar ese objeto que él va a donar, ¿sí? Ese es un contrato unilateral. Un contrato bilateral es cuando ambas partes se obligan a algo. Por ejemplo, algo sencillo. A ver, ¿qué se les ocurre? Contrato de trabajo. Contrato de trabajo. A ver, en el contrato de trabajo. A ver, el que dijo eso. Vamos a participar, porque esta va a ser una clase participativa. Nadie pone nota. Yo, Romina, Diego. ¿Cómo? Y Diego. Diego. Me obligo a dar el trabajo y el empleador se obliga a pagarme, a darme el salario por ese trabajo. Exacto. ¿Y vos como trabajador a qué te obligás? A prestar mi trabajo. Claro, vos das una locación Yo de un servicio sería, un servicio que el empleador se obliga a darme el salario. Perfecto, Diego. Espectacular. Ese es un ejemplo de bilateral, ¿sí? ¿Vieron cómo es todo tan cotidiano, ¿sí? Bueno, esto es un contrato unilateral y un contrato bilateral. Ahora vamos a otro. Vamos a la clasificación a título oneroso y a título gratuito. A título oneroso es cuando hay ventajas y sacrificios económicos para ambas partes. Este es sencillo, como por ejemplo, ¿qué? A título oneroso. ¿Qué se les ocurre? El de locación, por ejemplo. El de locación, claro, porque ¿quién es la que me habla? Milagros. Milagros. A ver, locación. ¿Quién es una parte? A ver. El dueño se obliga a prestar El locador. El locador se obliga a prestar el uso y goce al locatario y el locatario tiene que pagar un canon locativo. Perfecto. Esto es un contrato bilateral,
porque le vamos a ir agregando cosas. Es un contrato de locación, que es bilateral y a título oneroso, ¿sí? Y a ver, y tenemos otro, a título gratuito, en el cual hay ventaja económica para una sola de las partes. ¿No sería una donación también? Una donación, claro, porque ¿quién es el que me habla? No, Diego. Diego de vuelta. Y porque yo no veo, chicos, ustedes sí me ven, yo no veo nada, veo solo, ahí está, un DM que me hace esto. Ahí está, muy bien, qué lindo verlos, ahí está, me encantó. Ahí estamos. Tenés anteojos como yo, muy bien, me encanta. Sí, no veo nada. Estás como yo tengo presbicia por mi edad, vos no porque sos joven, imagino, por otra cosa. Sí. No, sí, sos joven. La donación es a título el que recibe un bien, puede ser un bien o algo, con un valor. Claro. Valor económico, un inmueble, cualquier cosa. Claro, y también le vamos a agregar el otro, es unilateral. Entonces es unilateral y a título gratuito. ¿Sí? Vamos con otra ahora. Vamos con otra clasificación. Conmutativo y cada vez se empieza a complicar más. Cada vez hay que pensar más. Tenemos otro. Conmutativo y aleatorio. El conmutativo es cuando hay siempre es a título oneroso conmutativo, ¿sí? Ya ahí tienen una pauta. Es a título oneroso, siempre. Y es cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. O sea, cuando ya se sabe lo que va a obtener cada uno. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Esto es fácil. ¿No es también el contrato de trabajo? También, lo mismo. O sea que ya tenemos que es bilateral, oneroso y conmutativo. Y ahora viene otro, a ver si se les ocurre. A título gratuito, aleatorio. Aleatorio es cuando las ventajas o pérdidas para todos depende de un acontecimiento incierto. No se sabe. ¿Qué se les ocurre? Este es más complicado. ¿Un seguro? Un seguro. No, porque un seguro están las pautas de lo que va a pasar. Vieron que tiene las sumas aseguradas. No es aleatorio. Las apuestas. Exactamente. ¿Quién fue el que lo dijo? Martín. Yo. Martín. Muy Profe, bien. ¿qué dijo? Que las ventajas o pérdidas. Las ventajas o pérdidas dependen de un acontecimiento incierto. A los que le gusta ir a los fichines, como a mi marido, por ejemplo, que no le encuentro la gracia, pero a él le gusta, o ir a los caballitos, o a todo eso, sepan, cuando vayan, ¿sí?, que es un contrato aleatorio, ¿sí? Ustedes van a pagar por eso, porque ustedes pagan. Pero el resultado es incierto. No saben lo que van a ganar, no saben si ganan, si pierden, generalmente pierden, no siempre pierden para mí. ¿Cuánto? O sea, esto es aleatorio y es un contrato, ¿sí? Bueno, vamos a la próxima clasificación. Formales y no formales, ¿sí? Los formales, como bien dice su propia palabra, necesitan ciertos pasos, ¿sí?, ciertas exigencias formales para que sea válido. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿Un contrato de compra y venta? ¿un contrato de compra y venta de qué? Porque si yo compro un chicle es un contrato de compra-venta. Un inmueble. De un inmueble, claro. El contrato de compra-venta de un inmueble es un contrato bilateral, conmutativo, a título oneroso y formal, porque necesitamos una escritura. ¿Se acuerdan que todo lo que tiene que ver con inmuebles, cuando adquirimos un inmueble, nosotros adquirimos un derecho real de dominio? Uno de los requisitos para adquirir un derecho real es el título, y el título es una escritura pública, ¿sí? Entonces, esto es formal. Si compro también un auto también requiere ciertas formalidades. Si bien no es una escritura pública, pero tengo que firmar el 08,
el título también, que no es escritura pública, pero también, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que necesitamos unas ciertas formalidades, al contrario de los no formales, ¿sí? Que es justamente, no sé, una compra-venta de un chocolate, que es un contrato. Cuando vamos al kiosco también es un contrato, estamos contratando, ¿sí? Bueno, esto es la clasificación entre formal y no formal. Y por último tenemos la clasificación de los nominados e innominados. Justamente los que tienen un nombre determinado, ¿sí? Y los que no tienen nombre, que también se llaman típicos o atípicos, ¿sí? Depende, los típicos son los de locación, bueno, todos los que son más conocidos, ¿sí? Son los típicos o los nominados, y los que no tienen un nombre dado, ¿sí? Porque es una contratación atípica, justamente son los innominados. Como justamente estos contratos son discrecionales, lo que hay es la libre voluntad, se pueden crear contratos que estén fuera de los típicos y caen dentro de esta clasificación, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Sí, ¿Nada? me repite los atípicos. Los atípicos son los que no están nominados, o sea, los que no tienen un nombre dado por ley, ¿sí? Sí, pero dijo que eran contratos discrecionales. No, claro. Pero ahí me mezclé. No, la parte que estamos viendo ahora son contratos discrecionales. ¿Qué quiere decir esto? Que están creados por la libre voluntad, ¿sí? Por la autonomía de la voluntad. Esto significa que las partes pueden crear, ¿sí? Cualquier acuerdo, siempre que no viole, ¿no? Ni la ley, ni las costumbres, ni la buena fe, ¿sí? Entonces pueden crear cualquier tipo de contrato. Si crean uno de los que la ley nombra, ¿sí? Ustedes van a ver en el Código Civil y Comercial, tienen una parte que habla de los contratos, que es la parte especial, ¿sí? Esos contratos que están en la parte especial son los nominados, porque son los que están legislados. Si en algún momento ustedes crean otro tipo de contrato que no está dentro de esos, pero que no violan ni la ley, ni las buenas costumbres, y esos se van a llamar atípicos, ¿sí? Son innominados. Profe, ¿nos podría dar un ejemplo de un contrato atípico? Ay, qué difícil, un ejemplo de un contrato atípico. Y por ejemplo, uno que no sea ni compraventa, no, a ver. ¿No puede ser que haya un contrato, algo entre socios, algo que esté... Sí, algún acuerdo, no sé, un préstamo o un comodato, por ejemplo, que salga fuera de lo que está legislado, ¿sí? O sea, algún Puede ser préstamo. algo, perdón, ¿podría ser algo de palabra? Claro, algún préstamo, por ejemplo, o préstamo no de persona, no que bueno, yo te presto a mi esposa. No, claramente eso no se puede. No sé, préstamo de ropa, por ejemplo, yo te presto mi campera, no hay un contrato de préstamo de ropa, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, el alquiler de un en vacaciones, ¿no? Sí. El alquiler de nosotros no firmamos un contrato. Yo habitualmente si voy a alquilar una casa para irme de vacaciones no firmo un contrato. Claro, pero eso es una locación. Eso sí es una locación de cosas, en realidad. Y hay contratos temporarios, o sea, eso cae dentro del contrato de alquiler temporario. Eso está legislado. Entonces puede ser un hotel, por ejemplo. Un hotel o algo que caiga dentro del hotel, o sea, algo que no esté legislado expresamente, ¿sí? Ahí está. Algo que pacten que no esté dentro del código. Ya les digo, por ejemplo, yo quiero prestar una valija o una campera, ¿sí? O una joya, y no es que hay un contrato de préstamo de eso. Entonces, bueno, se puede hacer un contrato
Y se puede usar distintos elementos de varios contratos, y eso es un contrato atípico, ¿sí? Porque no hay un contrato así legislado. El único requisito es que no viole ni la ley, ni las buenas costumbres, ni la buena fe, y que ambas partes estén de acuerdo, ¿sí? Eso caería dentro de lo que es un contrato atípico, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora nos vamos con los elementos. Recuerden que nosotros en las obligaciones, cuando vimos la clase pasada, vimos los elementos. Ahora también tenemos elementos en los contratos, ¿sí? Tenemos y tres tipos tenemos acá. Los esenciales, los naturales y los accidentales, ¿sí? Vamos a empezar con los esenciales. Estos yo se los nombro y los vamos a ver después, ¿sí? Los esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, ¿sí? Que es el consentimiento, el objeto y la causa, ¿sí? Esos tres elementos son los esenciales, que tienen que estar en todo tipo de contrato. ¿Por qué? Porque tiene que prestar consentimiento, tiene que tener un objeto, cualquier contrato, y tiene que tener una causa, un por qué y para qué, ¿sí? Los naturales, que vamos a ver ahora, que voy a tratar de explicárselos de la forma lo más práctica posible, porque hay veces que no se suele entender mucho. Los naturales son aquellos que generalmente acompañan al contrato, ¿sí? De forma natural. Pero las partes lo pueden excluir por un pacto, ¿sí? Derivan de la naturaleza del contrato y la ley lo suele recoger en disposiciones de carácter supletorio. Ahora les voy a explicar. Estos sépanlo, son naturales, quiere decir que en toda contratación están. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos obligaciones, y cuando vimos también patrimonio, y cuando vimos desde el principio, que las partes siempre tienen que actuar de buena fe? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Que vimos eso, también vimos el abuso del derecho. ¿Se acuerdan también eso? Que vimos que todos podemos ejercer nuestros derechos sin limitar ni perjudicar al otro, ¿sí? Esto como una base, para que lo sepan. Estos elementos naturales que están en el contrato se llaman garantía de evicción. Yo se los escribo y ahora después se los explico. Ustedes no se preocupen, esperen que se los quiero escribir porque, a ver, acá, se los escribo primero. Garantía de evicción, ahí está, y está en el artículo 1044, ¿sí? Ese es uno de los tipos de elementos naturales que están en el contrato. Y el otro, que es un poco más complicado cómo se escribe, pero es más sencillo, se llama vicios redivitorios. Redivitorios. Y esto está en el artículo 1051 del Código Civil y Comercial, todo esto, ¿no? Estos dos elementos que están, que naturalmente acompañan a la contratación. La garantía de evicción lo que significa es que quien adquiere una cosa, ¿sí?, a título oneroso, tiene el derecho de poder usarla sin turbaciones de terceros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, punto uno, que ustedes van a leer el artículo. Yo no se los voy a leer acá. Yo les voy a explicar con ejemplos. Ustedes pues lo leen. ¿Qué quiere decir esto de la turbación? Por ejemplo, un contrato de compra-venta, ¿sí? Que es bilateral, conmutativo, a título oneroso, formal, ¿sí? Nosotros vamos a comprar un inmueble. Pero ¿qué pasa con ese? Después cuando yo lo compro, vamos a usar este contrato para hacer el ejemplo, tanto de garantía de evicción como de vicio redivitorio, de ambos. Yo lo compro, el inmueble, se lo compro a ver a quién tengo por acá. A Pablo. Tengo a un Pablo Ezequiel Augusto Rafa, no sé, lo tengo por aquí. Yo te lo compro a Pablo, ¿sí?
el día 15 de julio, por ejemplo, ¿sí? Yo me entero, yo lo compro, lo firmo, lo pago íntegro. Pablo me dice, usa el departamento, está impecable, está en perfectas condiciones, yo lo pago bien, no como el de Libertador ese que se acuerdan que salía $2.000, no, este lo pagué bien, está perfecto, impecable, entro al departamento, lo empiezo a usar. Y me llega una notificación judicial que me dice que lo están reclamando por una reivindicación, porque resulta que hay otra persona a quien Pablo se lo vendió antes, que firmó un boleto de compraventa antes que yo. Es como que hay un vicio oculto, sería, o como que hay un... ¿Esto qué quiere? ¿Sería como eso? Esto es como que hay una turbación. Ahora estamos en garantía de evicción. Después vamos a los vicios. Vicio es... Ahora vamos a los vicios. Estamos en la garantía de evicción. Pablo, a mí, cuando yo firmé el contrato y se firmó la escritura, naturalmente, por este principio de buena fe, hay una garantía que me dice que yo puedo usar del departamento sin ningún tipo de turbación de nadie, ¿sí? En principio. Entonces, si yo tengo esta turbación, acá yo tengo mi arma del contrato que se firmó de buena fe y puedo hacer una acción judicial como para repeler eso, ¿sí? Que se llama una tercería de mejor derecho. Eso está en el artículo 1044. La idea de la garantía de evicción es esta, que yo, si adquiero un inmueble o cualquier cosa a título oneroso en base a esta buena fe, tengo esta garantía que lo voy a poder usar y gozar sin turbaciones de tercero. Y esa garantía me la va a dar el comprador, ¿sí? En base a la buena fe que debe reinar en este tipo de contratos. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es la garantía de evicción. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a los vicios redivitorios. Mismo departamento, mismo precio, mismo comprador, misma compradora, mismo vendedor. Entro al departamento, abro la canilla, él me dice, Pablo, está todo impecable, recién cambiaron las cañerías, anda todo perfecto. Abro la canilla y ¿qué pasa? Me empieza a salir agua por todos lados. Llamo a un plomero y me dice, señora, los caños están todos podridos. Nadie me avisó. Entonces, este vicio oculto que no se ve, ¿por qué? Porque las paredes estaban impecables, porque Pablo me pintó todo, me dejó todo impecable y nunca abrió la canilla. Yo no la probamos nada, bárbaro. Cuando vamos a abrirla hasta el final, saltó todo. Eso es un vicio oculto que existe al tiempo de la adquisición, ¿sí? Ahora, otro supuesto. Puede ser en la compra, perdón, puede ser también en la venta, compra y venta de un auto. Lo mismo. Que te vendan un auto, es lo mismo. Exactamente, vos te compras un auto, no sé, yo... Sí, sí, me lo vendés que está perfecto y a los 5 días ya se funde el motor. Claro, ¿me entendés? Lo que pasa es una cosa así. Pero ¿qué pasa? A ver, atención con esto. Tanto con el auto como la casa. ¿Qué pasa si pasan 2, 3 meses y se rompe? Ojo con eso, ya no es un vicio redivitorio. Porque es al tiempo de la adquisición, ¿sí? Un tiempo razonable. Si pasaron meses, ya no es un vicio redivitorio, sino que es un problema ya nuestro, ¿sí? Eso está en el artículo 1051, sí. En este caso, ¿hay un tiempo estipulado? ¿Cómo? Si hay un tiempo estipulado. No hay un tiempo exacto. ¿Por qué? Porque depende de cuándo se descubre. O sea, si yo abro la canilla el primer día, el segundo día, y me empieza a chorrear, claramente es justo ahí. Ahora, si me pasa un mes que yo me baño y no tengo ningún problema, y bueno, no sé si es tan vicio redivitorio, ¿sí? Profe, Sí. ¿hay alguna forma de comprobar en el caso, por ejemplo, yo me compro un auto, pero resulta que casi no lo uso porque lo compro, lo estaciono
y me tengo que ir de viaje. Vuelvo después de un mes y quiero usar el auto, pero resulta que no frena o no sé. ¿Hay algún respaldo o porque pasó un mes ya? Hay juicios de vicios redhibitorios. Es más, gracias a esos juicios yo conocí a mi esposo, así que les cuento con conocimiento de causa, porque mi marido, que es abogado también, trabajaba en un estudio que llevaba un juicio sobre vicios redhibitorios que tramitaba en mi juzgado. Entonces, lo que pasó era que se compraron un departamento con los caños podridos y al tiempo, a un tiempo, como les digo, como un mes más o menos, empezaron a ver que goteaba del techo, goteaba de los costados, goteaba. Bueno, al final, después de varias pericias, se dieron cuenta que los caños estaban todos podridos y eso nunca se dijo. ¿Sí? Cuando compraron, nunca se informó, finalmente le hicieron lugar a la demanda, pero después de muchas pericias, ¿sí? O sea que depende el caso. Debe ser algo así como también la magnitud de lo que, del problema. En este caso, ¿cuál es el parámetro? ¿Sí? Es un vicio de tal magnitud que si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen comprado o hubiesen pagado menos. ¿Sí? Ese es el parámetro para que se haga lugar. Porque el tema también es que, bueno, si uno sabe que tienen todos estos problemas, y bueno, y yo lo pago menos el departamento, o no sé si lo compro. Ahí está el tema de la buena fe, ¿sí? Que no te dan opción. Perdón, pero si se paga menos, eso se deja, de todas maneras, queda por escrito, que la persona está en conocimiento de que existe algún inconveniente o que, por ejemplo, los caños estuviesen rotos. Y a veces sí, a veces no. Es como cuando en los hoteles o que te dicen que no se hacen responsables de, bueno, no es tan así. Depende del caso. Sí. Profe, consulta. ¿Y si el caso se trata un bien de segunda mano y es otra cuestión que yo sé que es segunda mano y tomo decisión si compro o sea, compro con menor precio, depende del caso, porque ya sé que es segunda mano. Claro, o sea, los vicios redhibitorios, uno generalmente casa siempre compra de segunda mano, generalmente, salvo a estrenar. El tema es que siempre el precio se condiga con lo que uno compra, ¿sí? Si uno sabe que tiene algo, o sea, no tiene que ser oculto, ¿sí? Porque es vicio redhibitorio, esto es oculto, un vicio oculto. Si uno le dice, miren, tienen estos problemas de cañería, o tiene problema en el motor, o tiene este problema, entonces, bueno, uno dice, bueno, está bien, yo pago menos y veo cómo me arreglo. Pero el tema es que no se lo digan, ¿sí? Esa es la esencia del vicio redhibitorio, ¿sí? Sí, pero, profe, si se ocurre y no será entrar en un tolo. ¿Cómo? Un tolo. Ay, metemos, no escucho. Metemos el tolo. ¿El tolo? Sí, oculta que la información. Ah, que oculta la información, sí, no, eso sí, porque eso pasa, ya pasa por mala fe, ¿sí? O sea, ahí ya se quiebra esto de la buena fe y ya entra en juego la mala fe, que no puede estar en los contratos, y ahí un contrato es inválido, ¿sí? Es nulo. Pero bueno, depende el caso, ¿sí? Depende el caso. Ustedes sepan que estos elementos naturales, ¿sí? Que son garantías son garantías que derivan de la buena fe, ¿sí? Que tiene que estar estas dos cosas, que uno cuando compra algo o cuando contrata, siempre
tiene que ser algo transparente y siempre respetando este sinalagma que yo les hago hincapié, que es este equilibrio, ¿sí? Que es un sinalagma contractual, que es el tema de mantener el equilibrio entre las partes, ¿sí? Aunque en una donación a ustedes les parezca que no hay equilibrio, porque ustedes me dicen, no, pero hay una parte que da y la otra parte recibe, pero no da nada. Hay un equilibrio, ¿por qué? Porque la otra parte quiere dar sin recibir nada, ¿sí? Entonces, en esa voluntad está el sinalagma. El tema es que el sinalagma se rompe, el equilibrio, cuando hay mala fe, ¿sí? Y cuando uno es engañado. Y ahí es donde la ley entra a intervenir ese contrato, ¿sí? Porque en principio, ustedes tengan bien claro que la ley no puede intervenir en lo que las partes pactan. Pero cuando pasa esto, sí. Eso está en el artículo 960, expresamente dice que el juez o quien esté a cargo si hay un juicio, que puede intervenir en lo que las partes pacten para restablecer ese sinalagma contractual, ese equilibrio, ¿sí? Bueno, y esto es para eso que están estos elementos naturales, ¿sí? ¿Les quedó claro esto? Esto era lo más complejo de los elementos. Sí, profe. Bueno, me alegro mucho entonces. Bueno, y tenemos los últimos, son los elementos accidentales, ¿sí? Que son elementos que se suelen colocar en los contratos, ¿sí? Pueden estar o no, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, si se le quiere poner un plazo, una condición o un modo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un contrato de compra-venta, yo digo contrato de compraventa porque es el más sencillo para ejemplificar. En un contrato de compraventa que se le quiera poner una cláusula que se va a cumplir en un plazo de tantos días, ¿sí? Eso es un elemento accidental que puede estar o no, o si se quiere pagar en cuotas, por ejemplo, que es una modalidad, también, eso es un elemento accidental, ¿sí? Lo que nunca puede faltar son los esenciales, que son los que vamos a ver ahora, ¿sí? El primero de ellos que vamos a ver es el consentimiento, ¿sí? Ya entramos en los esenciales, que son los más importantes. El consentimiento está a partir del artículo 971, ¿sí? Y nos dicen que los contratos se concluyen, quiere decir que quedan perfeccionados, ¿sí? Con la recepción de la aceptación de la oferta, ¿sí? Con la recepción de la aceptación de la oferta. O por una conducta que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos partes. Hay una parte interna, que es la voluntad, y la parte externa, que es la exteriorización, ¿sí? Esta exteriorización puede ser expresa o tácita, ¿sí? Ustedes sepan que la oferta, ¿sí? Es lo que nosotros ofertamos. Siempre en un contrato, siempre hay alguien que empieza, ¿sí? En este acuerdo, alguien empieza, tira una oferta, que es una manifestación dirigida a una persona determinada o determinable, pero con intención de obligarse, no con ánimo de broma, no en chiste, ¿sí? Con intención de realmente obligarse, porque acuérdense, y soy reiterativa con esto, que lo que las partes pactan es como la ley misma, ¿sí? O sea que están obligados a cumplirlo, ¿sí? Según el código, según la ley y según todo, ¿sí? Y esta oferta tiene que tener las precisiones necesarias para que pueda ser aceptada, ¿sí? No es que te dicen, mira, te vendo mi casa. No, te vendo mi casa, por tanto, mi casa tiene tantos metros, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener la oferta. Una manifestación con las precisiones necesarias. ¿Se pueden retractar? Sí, se pueden retractar, ¿sí? Antes o al mismo tiempo de que la persona la reciba,
Esto está en el artículo 975. ¿Sí? En caso de que, bueno, de que el ofertante muera o se declare incapaz, ¿sí? La oferta caduca antes de la recepción de su aceptación. ¿Sí? O sea, si en ese interín muere o se declara incapaz, sin que haya sido aceptada, caduca esa oferta y el contrato se queda ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, como dijimos antes, para que el contrato concluya y se perfeccione como un contrato, ¿sí? La aceptación requiere la aceptación expresa, ¿sí? Que debe expresarse plena conformidad, ¿sí? Y si hay modificaciones con la aceptación, si hay una modificación, se considera que hay una nueva propuesta del contrato que tiene que ser aceptada nuevamente por el oferente, ¿sí? Los modos de aceptación tienen que ser expresos, no tienen que dejar duda, ¿sí? Tiene que ser todo acto que revele la conformidad, ¿sí? Tiene que ser expreso. No se acepta el silencio, ¿sí? Sí o sí hay un deber de expresarse. El silencio solo se acepta cuando existe deber de expedirse. Esto quiere decir que si nos piden que nos expidamos y nosotros no decimos nada, ahí importa una aceptación, ¿sí? Una vez que es manifestada la aceptación, ¿sí? Se perfecciona, como ya les dije. En caso que sea entre ausentes, se tiene que recibir, ¿sí? Cuando no es directo entre uno y otro, se tiene que recibir la aceptación y ahí queda perfeccionada. El consentimiento como elemento esencial del contrato tiene los mismos vicios que ustedes vieron en el acto jurídico. ¿Se acuerdan? Es error, violencia y dolo. Eso los remito para que lo vuelvan a estudiar después cuando vean, cuando estudien para el examen, ¿no? Y se les pregunten, los vicios del consentimiento del contrato son los mismos, ¿sí? que los vicios del acto jurídico, ¿sí? Error, violencia y dolo, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el objeto, que es el otro elemento esencial. El objeto está en el artículo 1003. Acá se los anoto. Y básicamente lo que hace es remitirnos al objeto del acto jurídico, que está en el artículo 279, ¿sí? Que nos dice que debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica, etc. No está definido en el 1003, acuérdense, sino que lo que nos hace es que nos remite al artículo de los actos jurídicos. Se puede decir que son hechos positivos o negativos, ¿sí? Y los bienes sobre los que recae el contrato, ¿sí? ¿Por qué decimos que pueden ser hechos positivos o negativos? Porque puede ser que el objeto del contrato, por ejemplo, en una locación de obra sea una acción, ¿sí? Si es pintar una casa, por ejemplo, no es que hay un objeto de una cosa, sino que es una acción. Entonces, eso va a ser el objeto, ¿sí? Esto respecto al objeto. Y nos vamos a la causa, ¿sí? Que es el último elemento esencial. La causa está en el artículo 1002, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en obligaciones vimos la causa fuente? Bueno, este es algo muy, muy parecido que, no, 1002 no, perdónenme, 1012, no es 1002, es 1012, ¿sí? Que nos remite también al artículo 281, ¿sí? De los hechos y actos jurídicos. Es el fin inmediato, ¿sí? Autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad.
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué contratamos? ¿Sí? ¿Por qué? Es una finalidad subjetiva. ¿Y para qué contratamos? ¿Para qué se contrata? ¿Sí? Que es una finalidad objetiva. Esta causa tiene que existir. Esta motivación, digamos, tiene que mantenerse tanto durante el inicio como todo el transcurso del contrato. Porque si se pierde la causa, el contrato se resuelve, sí cae. Ahora después al final, vamos a ver cuando se extinguen los contratos, una de las causales es frustración de la causa, ¿sí? Cuando un contrato ya no tiene motivo ni razón de ser, el contrato se pierde, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos después. Bueno, esto es en cuanto a los elementos esenciales. Acuérdense, el consentimiento, que es la oferta y la aceptación, el objeto, que remite a los actos jurídicos, y la causa, que también remite al acto jurídico y un poco también a obligación. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Porque vamos a seguir avanzando. ¿Nada? Muy bien. Es sencillo esto, no es tan complejo. Bueno, recuerden entonces, lo que quiero que sepan de estos contratos que estamos viendo ahora también, quiero que lean los artículos 958, les pongo 958, 959 y 960, 961 y 965. ¿Qué son estos artículos? 695. 965. ¿Qué son? 690 les puse, no, 960, pobre. Bueno, ahí. ¿Qué son estos artículos que les puse recién? Todos estos articulitos últimos que yo les puse hablan sobre la autonomía de la voluntad, la buena fe y la fuerza obligatoria de los contratos. Que es un poco lo que yo les dije recién, ¿se acuerdan? Sobre la buena fe que tiene que existir en la contratación, que el acuerdo entre partes vale como la ley para las partes, ¿sí? Y la facultad de los jueces de meterse dentro del contrato siempre que se rompa este desequilibrio o este sinalagma contractual. Algo interesante, y para que vean qué importante que es ahora, miren cómo la ley le ha dado importancia al tema contractual. El artículo 965, ¿sí?, nos dice que los derechos que se dan en el contrato o que se adquieren en el contrato integran el derecho de propiedad de los contratantes. Ustedes dicen, y sí, obvio, ¿no? Obvio, derecho de propiedad. Pero fíjense qué importante que es legalmente. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad tiene protección constitucional, ¿sí? Está dentro de la Constitución. Acuérdense que la Constitución es la ley suprema, es lo más de las leyes. O sea que miren la importancia que se le da a los derechos, ¿sí?, que se adquieren con la contratación entre partes. Miren lo importante. Así que no lo desmerezcan, ¿sí? Cuando contratan, tanto cuando asumen obligaciones como cuando son acreedores, tengan la conciencia de que la ley los ampara, ¿sí?, y los protege, y que tiene garantía constitucional, ¿sí? Lo cual es importantísimo. Bueno, esto era para la vida misma, pero también va para el examen. Así que léanlo, todo sirve. Nos vamos a otro tema, que es casi estamos llegando al final. Vamos a hablar sobre el efecto de los contratos, ¿sí? El efecto de los contratos está a partir del artículo 1021 y 1022. Y 1022. ¿Sí? 1021 y 1022. ¿Sí? Se dice que los contratos tienen un efecto relativo, ¿sí?
Esto lo estuvimos viendo nosotros en obligaciones. ¿A qué les suena? A ver si se acuerdan. ¿Por qué decimos que tiene efecto relativo? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Puede ser que solo tiene efecto en las partes? Y Muy no bien, me terceros? encantó, milagros sos vos. Sí, muy bien, me encantó, me encantó. Exactamente es eso. El efecto relativo es que cuando contratamos, siempre los efectos, o sea, no pueden afectar a los terceros, ¿sí? Yo no puedo perjudicar a otros que no forman parte del contrato. Tiene sus aristas, que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora el tema de los terceros, que es interesante en los contratos. Pero el principio general y el más importante es el principio de la relatividad de los contratos, que quiere decir que surte efectos solo entre partes, ¿sí? El artículo 23 nos dice que se puede contratar, el 1023, que también quiero que lo lean. Se puede contratar a nombre propio, ¿sí? Y acá es cuando los terceros empiezan a meterse, pero vamos a ver cómo. Se puede contratar a nombre propio, se puede contratar representando a otro, que es un tercero, pero no en realidad, porque en realidad lo estamos representando, sería como una parte, y el que manifiesta la voluntad contractual, es el que quiere participar, ¿sí? Aunque no lo haga físicamente, pero que diga, sí, yo quiero participar. Ahora vamos a ver cómo es. Eso está en el artículo 1023. El artículo 1024, que también lo van a leer, nos habla de los sucesores, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos esto, no? De la transmisión de la posición. O sea, los sucesores, si bien son otras personas distintas a los que firmaron el contrato, en realidad, cuando una persona fallece, ustedes saben que se transmite esa posición, ¿sí? Hay una posición contractual que se va a transmitir en ciertos casos. Entonces, ahí, si bien son terceros, lo que hay no es una incorporación de un extraño, sino que se transmite la posición contractual hacia el sucesor que viene a tomar lugar de esa parte en ciertos contratos. No todos los contratos son transmisibles, hay algunos que no. No lo vamos a ver ahora porque no corresponde acá en esta parte del capítulo y no lo tomamos tampoco, pero sepan que los sucesores también pueden formar parte del contrato en ciertos casos. Entonces, volvemos al tema de los terceros. Como nos decía el artículo 1022, que los terceros no pueden ser parte, pero nos distingue de los terceros que pueden estar interesados y los que no pueden estar interesados. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué ejemplo en base a lo que vimos nosotros, ¿no? Porque lo vieron conmigo. Todo lo que es patrimonio, garantía común de los acreedores. Miren la pista que les estoy tirando, ¿eh? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tercero podría llegar a estar interesado en un contrato? ¿Qué se les ocurre? ¿Puede ser un banco en caso de una hipoteca? Digamos, a obligar al asegurado, a la persona que, bueno, tiene la hipoteca a comprar un seguro, a pagar un seguro, perdón, a contratar un seguro. No sería un tercero ahí. Ahí sería parte de otro contrato, pero no es un tercero ajeno. Ah, ok. Esta es otra persona que nada tiene que ver con nada. Nada. Pero puede estar interesado. ¿Qué le suena? Un representante. No es un tercero. Porque viene por la parte. ¿Puede ser lo de acción directa de un acreedor que se cobre? Exacto. En caso de fraude, ¿sí? Exacto. Si un acreedor ve que su deudor quiere celebrar un contrato simulado o se está insolventando, ahí tenemos a un tercero interesado. Ese sería un ejemplo de un tercero interesado que podría meterse a hacer una acción de simulación, por ejemplo, o una acción directa, ¿sí? Ese sería un caso, por ejemplo. El tema terceros y la incorporación al contrato está a partir del artículo 1025, ¿sí? Y nos da distintos supuestos.
Por ejemplo, el artículo 1025 nos dice, nos habla de un contrato a nombre de terceros, ¿sí? Ese es el 1025. Por ejemplo, es cuando firmo en nombre de Pepe, ¿sí? Y viene Pepe después y ratifica lo que yo firmé. O sea, es un tercero hasta que me ratifica. Cuando me ratifica, ya pasa a ser parte, ¿sí? Ese es el artículo 1025. El 1026 nos habla de la promesa de hecho de tercero. Estos son contratos que se legislan, ¿no? Promesa de hecho de un tercero. Este es en el caso que yo me comprometo, ¿sí? A que Pepe, lo vamos a meter a Pepe siempre, a que Pepe haga algo, ¿sí? Por ejemplo, Pepe pinte la casa de María. Yo digo, bueno, pongo en un contrato, Pepe lo va a pintar. Mi obligación es que sería hacer lo necesario para que Pepe pinte, ¿sí? Y para que acepte. Solo hay responsabilidad, solo yo voy a ser responsable si garantizo que eso va a suceder. ¿Sí? Si yo digo, lo va a hacer, ahí yo voy a ser responsable. Si no, se hará cargo Pepe, ¿sí? Ese es el 1026. El 1027 nos habla de la estipulación a favor de terceros. Una estipulación a favor de terceros. Esto es que yo acuerdo con María, ¿sí? Yo acuerdo con María, que María va a realizar una prestación a favor de Pepe. Qué lío, ¿no? Estos son contratos súper extraños que no se suelen hacer generalmente, pero están en el código. Así que bueno, sépanlos. Esta es la estipulación con otra persona a favor de otro, ¿sí? Que se va a hacer un acto a favor de otro. El 1029 nos habla del contrato de una persona a designar, ¿sí? Por el cual yo me comprometo en un determinado plazo a designar a una persona en mi lugar y yo me desobligo, ¿sí? Por un tiempo digo, bueno, yo voy a hacer esto, no sé, tengo que pintar, hay que conseguir un plomero para que pinte esta casa. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a encargar, pero en el plazo de 5 días me va a suplantar Pepe. Entonces viene Pepe y se encarga de él, ¿sí? Este es un contrato de una persona a designar. Bueno, esto es contratos en los que se incluye tercero. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Nada. Son contratos muy raros, no se suelen hacer seguido, así que no se enrosquen tanto con este tema. Lean solo esos artículos con estos ejemplos, ¿sí? Bueno, la última parte que tenemos es la extinción de los contratos. ¿Qué me pone? El 1023, Maya. A ver, el 1023, ¿cuál era? El 1023 es las partes, nos habla. Las partes es cómo se puede contratar. Se puede contratar a nombre propio, por a quien represento, ¿sí? Por un representado, y el que manifiesta la voluntad contractual. O sea, quien quiere participar. Estas son las 3 personas que pueden integrar el contrato. ¿Está bien? Bueno, la extinción de los contratos, la extinción está a partir del artículo 1076. ¿Sí? A partir de ahí tienen todos los supuestos para que los lean. Vamos a ir muy someramente. Perdón, profe, ¿podrías retirar el artículo? 1076, ahí ya lo puse en el chat. Gracias. A partir de ahí habla sobre la extinción de los contratos, ¿sí? Cómo se terminan. La forma más común, ¿sí? Es el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Un contrato de compra-venta, volvemos siempre a lo mismo, al más sencillo. Yo pago el precio, me dan la casa, se terminó el problema, ¿sí? Esa es la forma más común. Yo compro un auto, me dan el auto, te pago el precio. Locación, te doy el inmueble, te pago el alquiler,
pasa el plazo, te devuelvo el inmueble y se termina el problema, ¿sí? Así se suele terminar todos los contratos. Hay otras formas que no son las típicas, que son las que están a partir del artículo 1076. Uno es la rescisión, ¿sí? La rescisión... Una consulta. Sí. Respecto de rescisión bilateral. Si en caso que, ejemplo, compro una cosa, pago con el cheque diferido, al pagar cheque diferido, pero otra parte aún no cobro. Hasta el momento que cobra al banco o hasta yo entrego, ya termina el contrato. ¿Me entiende? Depende del contrato, o sea, depende de lo que hayan pactado. Si vos pactaste que se te pague en cierto plazo, te tienen que pagar en cierto plazo. Si te pagan con cheque diferido, vos tenés que haber consentido eso. Si no hay mora. ¿Sí? No sé si es lo que me estás preguntando. Lo que pregunto es este momento cuando termino el contrato. ¿Sería el momento que yo realizo el pago o será el momento que la otra parte que recibe el cobro? Es cuando recibe el cobro, o sea, cuando ya están satisfechas las dos prestaciones. Ah, ¿sí? ok. Ahí es cuando termina el contrato de forma natural. Sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, vamos con la primer, cómo termina en forma atípica, digamos, que no es el cumplimiento. La primera es la rescisión, se escribe. Rescisión, así. Ven que se los escribo bien. Rescisión, ¿sí? La rescisión puede ser unilateral o bilateral, depende de quién rescinda. Rescindir es terminar, ¿sí? Se termina el contrato. Si es unilateral, es por una sola parte, ¿sí? Una sola parte decide terminar el contrato. Cuando rescindimos un contrato, el contrato termina y todo lo que pasó hasta que se terminó vale, ¿sí? O sea, se dice que termina con efectos a futuro, o sea, vale todo lo que pasó antes, que es distinto a la resolución, que la vamos a ver después. La resolución, cuando se resuelve un contrato, la diferencia con la rescisión, la resolución se cuenta como que el contrato nunca existió, ¿sí? Va a foja cero, como que nunca se celebró. La rescisión vale todo lo que pasó, solo que deja de ser operativo el contrato desde que se rescinde, ¿sí? Cuando es unilateral, tiene que estar pactado o tiene que estar facultado por ley, ¿sí? Si es unilateral. Y si es bilateral, es porque ambas partes se pusieron de acuerdo, ¿sí? Esta es la principal característica de la rescisión. Sepan entonces que todo el contrato es válido hasta que se terminó, ¿sí? La resolución, por el contrario, es la extinción del contrato, pero se cuenta como que nunca existió, ¿sí? Como que nunca se celebró. Y si pasó algo, se tiene que volver para atrás. Si se pagaron sumas de dinero, se tiene que devolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cuenta como que nunca se firmó, nunca se celebró. Si hubo cosas que se entregaron, vuelve a su origen, ¿sí? Estas cosas de resolución generalmente pasan por una causal sobreviniente, ¿sí? Como por ejemplo, lo que ya vieron la teoría de la imprevisión, eso está en el artículo 1091, que es por causales, la verdad que exceden a las partes y son de fuerza mayor, ¿sí? Entonces, cuando estas cosas pasan, ¿sí? La del 1091, se entiende que se resuelve el contrato y es como si no se hubiese celebrado. Otra causal de resolución es la frustración del fin, ¿sí? ¿Vieron lo que vimos recién? Eso está en el artículo 1090, ¿sí? 1090 nos habla de la frustración del fin. Por ejemplo, un ejemplo de la frustración del fin es yo contrato, ¿sí? Celebro un contrato de locación de un inmueble con un bellísimo balcón
que tiene una amplia vista. Dejo establecido en el contrato que lo alquilo por eso. Esa es la causa fin, porque quiero tener un espacio libre, ¿sí? Porque quiero tener abierto y quiero tener una vista. Lo contrato por la vista abierta. Pero ¿qué pasa? A los 3 meses o 4 me ponen un cartel y me tapa toda la vista, ¿sí? Entonces ahí hay una frustración del fin, de la motivación por lo cual yo contraté, porque yo soy escritora, por ejemplo, y yo me inspiro mirando para afuera. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Tenés que poner una cláusula en el contrato? Claro, sí, en esos casos es conveniente, siempre digo, es conveniente expresarlo en el contrato. ¿Por qué uno alquila eso? ¿Sí? Para que prospere cualquier tipo de reclamo, ¿sí? Entonces, si vos sos escritor y te inspirás mirando para afuera que tenés la nada y te ponen un cartel, y bueno, y la frustración del fin está ahí, ¿sí? Entonces, ahí se resuelve el contrato, se entiende como que nunca se firmó, y bueno, cada uno restituye lo que se dio, ¿sí? El depósito, la garantía, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Ese es el tema de la resolución. Después tenemos la revocación, ¿sí? Que es unilateral, que también lo damos vuelta, y se da en supuestos estipulados legalmente. Por ejemplo, en la donación, ¿sí? Que se puede revocar, en un testamento, en un mandato, ¿sí? Generalmente cuando yo doy algo a alguien, eso yo puedo revocarlo, ¿sí? Pero se cuenta hasta lo que se hizo, se cuenta, ¿sí? Pero se revoca desde determinada fecha. Y por último tenemos el pacto comisorio, ¿sí? El pacto comisorio es un pacto, es una disposición que se agrega en una cláusula de los contratos, ¿sí? Por el cual la parte cumplidora, ¿sí? Puede pedir la resolución del contrato, ¿sí? En caso que la otra parte no cumpla. Por ejemplo, tenemos un contrato de locación, se puede poner un pacto comisorio, que es una cláusula, que dice, bueno, si no me paga por 2 meses, ¿sí? Se puede resolver el contrato, ¿sí? Eso es un pacto comisorio, en caso que la otra parte no cumpla. Todo esto está a partir del artículo 1076, y habla de la extinción de los contratos. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? No, todo bien. Bueno, con esto terminaríamos con contratos. Vieron que hoy los voy a liberar súper temprano, increíble, un viernes encima, bárbaro. Me acordé, le colgué en materiales 2 cosas. Una cosita sobre la tasa activa Zamudio. ¿Se acuerdan cuando vimos intereses que les conté que en la sentencia fijábamos un fallo sobre la tasa compensatoria, sobre un fallo Zamudio? Está ahí, ¿sí? Para que se fijen, para que lo lean. Los fundamentos de por qué usamos esa tasa, que nos habla sobre cómo se recompone el capital, ¿sí? Eso por un lado. Y también les puse otro artículo sobre el anatocismo y cómo se recompone también el capital y cuándo se aplica por el artículo 770, ¿sí? Judicialmente, para que tengan un poco más de idea de cómo se aplica. Así que bueno, en principio, hasta acá terminamos, si no tienen ninguna duda. Nos vemos la próxima semana. Nada, que tengan un buen fin de semana. Profe, Sí. yo tengo una duda de obligaciones que vimos la otra vez. Sí, ¿cuál? Es sobre el traspaso de las partes. No entendí muy bien el que estaba muerte contra asunción de deuda y cesión de deuda. La asunción y cesión de deuda no la entendí muy bien. Cesión de deuda es cuando el deudor, ¿sí? Le cede su posición contractual a otro,
Cuando vos Sí. le cedes la deuda a otro y otro paga por vos, ¿sí? Pero esa cesión tiene que estar, tiene que prestar conformidad el acreedor, ¿sí? Es un contrato de cesión, es un contrato, ¿sí? Que se hace por escritura pública. Es una cesión de una posición contractual, que es muy parecida a la asunción de deuda, ¿sí? Asunción de deuda es cuando viene un tercero, no hay una cesión, no hay un contrato de cesión, ¿sí? Esa es la diferencia. Viene un tercero y paga por vos, ¿sí? Si Claro. el acreedor acepta, bárbaro. Si no acepta, ese que quiere pagar por vos queda como un deudor solidario. Entonces puede ir contra vos o contra el que te quiso pagar, ¿sí? Sí, ahí entendí. O sea, el fin es ese mismo, que es que otro pague. La diferencia es que en la cesión se va a hacer por escritura pública, porque es una cesión. Porque hay una cesión tanto de derechos como de deudas. Ambas cosas pueden ser cedidas, ¿sí? Sí. Y los herederos, no hay una cesión, porque en los herederos, cuando uno fallece, quien te sucede, quien nos sucede, que son nuestros herederos, asumen, o sea, se les traspasa todo nuestro, los derechos, las deudas, todo. Entonces ya naturalmente asumen esa posición, ¿sí? Hay una transmisión, pero por otra causa, no por un contrato, sino por mortis causa. Ok, ya entendí, ¿Sí? gracias. Sí. ¿Quedó claro? Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Aprovechen ahora o callen para siempre. Bueno, Cuando nos vemos. hablamos de garantía de evicción y vicios redivitorios, dijo que la ley no puede intervenir en lo que las partes pactan, salvo... Ahí me quedé. Salvo que haya una violación a la ley, a las buenas costumbres, ¿sí? O cuando se perjudique a otras personas. Había dicho algo de que se pierde el equilibrio. El sinalagma contractual. El equilibrio o el sinalagma contractual. ¿Cómo se escribe? Sinalagma, sí. Sinalagma. Esperen, ¿eh? Yo les escribo. ¿Pero qué pasa? Ah, porque no estoy acá posicionada. Esperen, ¿eh? Es una palabra que me encanta, sinalagma. Sinalagma contractual. Es el equilibrio, ¿sí? Es el fin del... O sea, es lo que tiene que haber en los contratos siempre. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Bueno. ¿Nada más? Bueno, muy bien. Bueno, chicos. Profe, yo le bueno. mandé... Sí. Yo le mandé un mail sobre alguna pregunta de contrato. Cuando pueda, podrá chequear. Después nos fijamos en el mail. Sí, Gracias. Sí. De nada. Bueno. Profe, a mí me quedó una duda con lo de la garantía de evicción y los vicios redivitorios. Sí. O sea, en ambos casos es cuando se produce una compra-venta en el cual no se actúa de buena fe. Pero ¿cuál es la diferencia? En una compraventa no, en cualquier tipo de contrato. ¿Sí? Okay. O sea, yo les di una compraventa porque es lo más fácil, pero en cualquier contrato, la garantía en la de evicción es poder usar y gozar del bien que se adquiere a título oneroso sin turbaciones de terceros, ¿sí? Que no tengan derecho. Esa es la evicción. Y los vicios redivitorios, que no tengan, o sea, lo que uno adquiere, que no tengan vicios Que no tenga ocultos. nada, vicios ocultos. Exactamente, esa es la diferencia. No es para el contrato de compraventa nada más, es para cualquier contrato. Mismo para un kiosco también, chicos. Ustedes van y compran yo sigo con los chicles porque a mis hijas les encantan los chicles, pero van a los chicles y el chicle no tiene que estar podrido, ¿sí? O sea, a ese tema de la cotidianeidad les hablo. O sea, cualquier cosa que ustedes compran,
tiene que estar en buenas condiciones. Estas buenas condiciones son que no tengan vicios ocultos, que no estén podridos, que no venga otro y me lo saque porque yo lo compré antes, él me lo vendió primero, ¿sí? Eso es. Sea para una casa, para un alfajor o para unos anteojos. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, veo que ya estamos. Ahora sí. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, que tengan un lindo. No la fin de queremos semana. dejar. Yo no tengo problema, chicos. Ustedes No la queremos me dejar, no la queremos dejar. para eso estoy, así que aprovechen porque el 5 ya no me van a poder preguntar nada. Ahí ya a cara de perro. Ahí ya no. Por mi parte no, profe. Buen fin de semana. Bueno. Buen fin de. Buen fin de, chicos, descansen, cuídense y nos vemos pronto. Gracias por la paciencia. Nos vemos, profe. Chao, profe, buen fin de semana. Gracias, profe. Chao. Chao, nos vemos. Buen fin de. Buen fin de. Chao, chao.